Ahí está. ¿Ahí se escucha bien? Sí, bien. Fantástico. Bueno, les decía que para mí es muy bueno poder estar hoy con ustedes, pero que después de haber escuchado al ensamble coral, creo que lo mío va a ser mucho más aburrido, porque estuvo precioso ese coro, ¿no es así? Así que bueno, buenos días y muchas gracias a todos por darme la oportunidad de poder estar hoy con ustedes en Mendoza, aunque sea por Zoom. Creo muy importante estas jornadas de discusión, pensamiento y acción sobre el derecho humano al hábitat adecuado, el acceso a la tierra y el rol del poder judicial, convocados por la Tupac Amaru Mendoza y Justicia Legítima Mendoza. Lo cierto es que en Mendoza, como en otros puntos del país, donde trabajaba la organización Tupac Amaru, sus representantes fueron imputados por varios delitos como la estafa, administración fraudulenta, coacción, incluso asociación ilícita, lo que ocasionó que muchos de sus miembros fueran detenidos violentamente durante el macrismo, al igual que otros políticos del campo popular. Así como Milagros Salas, ¿no? La lideresa mendocina Nélida Rojas también fue detenida. Esta justicia patriarcal, elitista y neoliberal se dedica a perseguir y prisionizar a líderes y lideresas populares con el fin de aniquilar a los dirigentes que realizan acciones a favor del pueblo. Es conocida la obra que la Tupac Amaru ha llevado adelante por más de 10 años, viviendas, lugares de recreación, gimnasios, escuelas, todo para grupos de personas con pocos recursos. Sin embargo, esta justicia elitista busca disciplinar a una clase dirigente, apelando al abuso de la prisión preventiva y utilizando para ello los medios de comunicación que son los primeros en salir a criticar y plantar noticias falsas, lo que conocemos como fake news, con el fin de crear un clima hostil hacia ese o esa dirigente social o político. A partir de ahí, todo es más fácil, porque la gente comienza a repetir las mentiras que se publican en los medios hegemónicos y ahora con las redes sociales esto se multiplica muy rápidamente y llega a más personas y no falta el miembro del Poder Judicial que comienza a investigar un hecho que no existe o si existe no tiene la envergadura que le dan o directamente no es un tema judiciable. No son todos los miembros del Poder Judicial, pero son lo suficientes como para exponer a los supuestos corruptos en todos los sentidos posibles. Se los detiene, se los escucha, se los acusa, se acusa a sus familiares, se los embarga tanto el sueldo o la pensión, se aprieta a otros acusados para que se arrepientan y así llegar a la sentencia condenatoria sin pruebas, pero con mucho circo. Es la nueva manera de aniquilar al opositor político. Se lo llama golpe blando. Antes, para imponer las políticas de las clases económicas dominantes, se apelaba al golpe militar. Latinoamérica sufrió esto durante décadas. Ahora con los medios y la justicia de parte de las clases dominantes, que siempre fueron minoría, y eso no lo tenemos que olvidar, y se impusieron por la fuerza, tienen el camino allanado. Nueva variante de lo que el doctor Raúl Zaffaroni llama derecho penal vergonzante. Actualmente se utiliza a la justicia para accionar contra el enemigo político, rompiendo todas las reglas. Así, en esta guerra judicial y bajo la excusa de combatir la corrupción, se violan principios y garantías. Como ser, yo voy a nombrar varias, si me extiendo en el tiempo me avisan, pero la primera garantía que se viola es la del juez natural. Se alteran las reglas de la competencia y del juzgamiento en manos del juez natural, trasladando jueces, digitando sorteos, haciendo figurar
forum shopping y se orientan de tal forma que tanto en la etapa de instrucción como en el juicio e incluso en las instancias de revisión de las condenas, los tribunales están integrados por magistrados que forman parte del acuerdo para aniquilar políticamente a referentes de las fuerzas populares. No hay posibilidad de hablar de república y de democracia si no tenemos la garantía de que todos podamos ser juzgados por un tribunal imparcial. Así fue el caso, claro, de Milagro Sala, donde los diputados pasaron a ser los miembros de la Corte que la condenó. La figura del arrepentido se utiliza de manera arbitraria, sin cumplir con los requisitos exigidos por la figura penal, y no para que esclarezca el hecho que se está investigando, sino para que involucre a lo que el juez quiere aniquilar. De esta manera se viola el artículo 16 de la Constitución, que se refiere a la igualdad ante la ley, y también la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace referencia a la igualdad ante la ley. Además, el que primero declara tiene más ventaja que los otros porque ya aportó los datos más relevantes. Entonces, se le puede aplicar más pena al que viene detrás por no poseer nueva información. También se viola el principio de culpabilidad, por el cual una persona solo puede ser penada en la medida de sus actos. Este tipo de figuras da lugar a la manipulación, al pacto espurio, dado que la libertad fue la moneda de cambio para estos arrepentimientos. La confesión. Luego del encarcelamiento preventivo, se le recibe declaración indagatoria al supuesto imputado para que confiese y aporte datos de las personas que se están buscando, violando así el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Se utiliza esta información obtenida mediante confesiones que bien pueden darse bajo coacción y no debería resultar valiosa ni jurídica ni axiológicamente. Esto también es parte del derecho penal vergonzante. Las escuchas ilegales. Se escucha al acusado. El fin no es para esclarecer el supuesto ilícito, sino para humillarlo. Esto viola el artículo 19 de la Constitución, donde las acciones privadas de los hombres están exentas del accionar de la justicia. Esta es una de las medidas más invasivas del proceso penal, incluso más que un allanamiento domiciliario, por la duración en el tiempo y la pluralidad de los afectados. A las escuchas no accede solo el tribunal y las partes del proceso, sino que son ventiladas en los medios de comunicación hegemónicos. Tampoco se destruyen las que no tienen que ver con lo que se está investigando. De hecho, encontramos en la Agencia Federal de Inteligencia 220.000 escuchas que tenían que estar destruidas, sin embargo, fueron conservadas. También quedó demostrado en la conversación entre la actual vicepresidenta de la Nación y el actual senador nacional, Oscar Parrilli, a partir del traspaso de las escuchas del Ministerio Público a la Corte Suprema de Justicia. Hubo infinidad de filtraciones de escuchas judiciales de neto corte privado que solo sirvieron para nutrir esta nueva rama del derecho penal vergonzante. La prisión preventiva. Se abusa de este instituto incumpliendo los requisitos que la validan, el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, basado en premisas objetivas, no por pertenecer a una ideología política o tener vínculos con ciertas personas o poder político. Las pruebas inconducentes o directamente falta de pruebas, es lo que en el caso de Lula, el juez Moro dijo: no tengo pruebas, pero tengo la convicción. Y esto fue suficiente para encarcelarlo. El premio para Moro fue nombrarlo ministro. Ahora lo vimos con el fiscal Luciani, quien habló horas sobre su íntima convicción respecto de la culpabilidad de la actual vicepresidenta, pero no aportó ninguna prueba a la causa. Nuevamente estamos ante un derecho penal vergonzante que no centra su interés en la recolección de pruebas válidas, sino en su propio interés personal. El debido proceso.
En líneas generales se viola de todas las maneras, porque el fin es sacar del mapa político a quien puede ser un opositor. No interesa el caso judicial. La denuncia es una herramienta para alcanzar efectos extrajudiciales, efectos de la población, presionar y condicionar al gobierno popular. Estamos en presencia del lawfare, que no solo deja desprotegidos a quienes desempeñamos una función pública, sino que expone a toda la sociedad a graves violaciones a sus derechos. Habilita decisiones autoritarias por parte de un poder del Estado que cuenta además con la potestad de restringir la libertad ambulatoria y tildar de delincuente a una persona sin darle la posibilidad de defenderse, porque empieza al revés. Primero te tildan de delincuente y machacan en los medios, y luego el juzgamiento es un viaje directo a la condena. En 2021 había en Argentina 31 presos políticos, entre ellos obviamente Milagro Sala, que lleva 2.436 días detenida. Todos parten de procesos irregulares o arbitrarios. La mayoría pertenecen a la Tupac Amaru. Para alcanzar la condena, las apretadas son tan fuertes que aparecen los arrepentidos y confiesan lo que le pide el juez o fiscal, como en el caso de Lourdes Oviedo, mano derecha de Nélida. Esto es parte del lawfare cuyano, que a partir del 2016 se realizaron más de 80 denuncias contra la organización Tupac Amaru. La Corte Provincial anuló en diciembre de 2018 el fallo que liberó a Nélida. Así, las salas 2 de la Corte local dejó sin efecto una decisión de la octava Cámara del Crimen que benefició a Nélida Rojas y a otros imputados al considerar que la fiscal de delitos complejos, Gabriela Chávez, se había excedido al valorar diversas pruebas ajenas al objeto procesal, como ser el manejo de los fondos públicos para edificar viviendas. Tal como dijo el abogado defensor de Nélida Rojas, compañero y amigo Alfredo Guevara, para que haya estafa tiene que haber engaño. Y añadió que mientras todo esto se dilata, mis defendidos siguen sometidos a proceso penal, con un plazo que excede de toda razonabilidad. La persecución contra la Tupac permanece. Lo cierto es que la gente de la Tupac hace más de 6 años que se la persigue, producto del lawfare, siendo Milagro Sala quien más ha sufrido esta persecución política por ser la referente y donde para imputarla se han colocado jueces con el fin de juzgarla sin pruebas y mantenerla detenida todo este tiempo en la provincia de Jujuy, donde Morales es el emperador. En esta guerra judicial no faltan los discursos del odio y las manifestaciones del odio, donde la oposición despliega toda su animadversión y antipatía hacia los dirigentes del campo popular, empezando por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que llevó a uno de estos opositores a accionar contra ella disparándole en la cabeza. No solo intentaron un magnicidio, sino que se trató de un atentado contra la democracia. Es un acto terrorista. Se dieron cuenta que con ella no podían y decidieron matarla. Esta fue la única salida que encontraron para sacarla del medio, aunque eso nos hubiera llevado a una guerra civil. Este movimiento de odiadores seriales y antidemocráticos quieren destruir el sistema político, el que le otorga derechos al pueblo. Desde Justicia Legítima venimos señalando estas conductas nocivas desde hace tiempo. De hecho, Justicia Legítima se creó para denunciar y ayudar a cambiar este sistema de injusticia, porque la justicia es un servicio. Los magistrados son funcionarios públicos que cobran un sueldo que les paga el pueblo, por tanto deben poder darle explicaciones a los ciudadanos. Deben empatizar con ellos, deben hablar claro y sencillo para que todos entiendan, deben escuchar al imputado o imputada y por sobre todo deben ser los defensores de que se cumplan las garantías constitucionales y no dejarse llevar por su ideología ni responder al establishment.
Necesitamos un cambio normativo, una reforma procesal penal. Necesitamos jueces respetuosos de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados en ella. La independencia del Poder Judicial es un resguardo de la ciudadanía consagrado en la Constitución Nacional, pero por sobre todo precisamos un pueblo involucrado para poder exigir y defender sus derechos. Muchísimas gracias a todos los que están en Mendoza.